Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos a las noticias del día. Un día más miramos a toda la actualidad, a todas las últimas horas y a las noticias más relevantes del día de hoy. Por supuesto, vamos a hablar del nuevo ataque que ha tenido lugar en el Mar Rojo, un misil que ha alcanzado un buque propiedad de los Estados Unidos, pendientes de lo que está ocurriendo en Taiwán después de las elecciones y después de que China vaya moviendo sus hilos y vaya dejando cada vez más aislada a esta isla que está perdiendo apoyo diplomático. En las últimas horas, por supuesto, vamos a contarles la advertencia por parte de Alemania hablando a una guerra entre la OTAN y Rusia y precisamente de lo que puede ser y de lo que puede suponer este escenario. Y para terminar, mirando un día más al conflicto en Ucrania, les contaremos la última hora con la fórmula de paz que está llevando Zelensky en Davos y la respuesta por parte de Rusia, que además está preparando una gran ofensiva en los próximos días. Empezamos contándoles que un carguero de propiedad estadounidense ha sido alcanzado por un misil frente a la costa de Yemen, es lo que dice la Agencia de Seguridad Británica y una compañía de riesgos marítimos. Todo esto un día después de que los rebeldes hutíes dispararan un misil de crucero contra un destructor estadounidense. La Agencia de Seguridad de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido ha informado en su sitio web de que un buque alcanzado desde arriba por un misil ha tenido lugar en el día de hoy sin proporcionar más detalles. Según Ambry, una compañía británica de riesgos marítimos, se produjo un incendio a bordo de este granelero de propiedad estadounidense con bandera de las Islas Marshall, pero sigue en condiciones de navegar y no ha habido heridos. La compañía ha evaluado que este ataque ha tenido como objetivo intereses estadounidenses en respuesta a los ataques militares contra posiciones militares hutíes en Yemen, y agrega que se ha evaluado que el barco no estaba afiliado a Israel. Precisamente ya hay confirmación por parte de Estados Unidos. El ejército asegura que un misil balístico antibuque ha sido disparado por los hutíes y que ha impactado en un buque portacontenedores. Habla de un misil balístico antibuque disparado por los militantes hutíes y habla de que este buque es un portacontenedores con bandera de las Marshall de propiedad y operación estadounidense. El barco no ha reportado heridos ni daños importantes y ha seguido con su viaje. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos están hablando abiertamente de un ataque de milicianos hutíes apoyados por Irán. Apuntan en su nota que los proyectiles fueron disparados desde zonas de Yemen que están controladas por la insurgencia. Además, este suceso tiene lugar tras los bombardeos ejecutados el pasado viernes por Estados Unidos y Reino Unido contra Yemen, que se saldaron con 5 muertos en el marco de la respuesta de ambos países a los ataques ejecutados por los rebeldes hutíes contra buques en el Mar Rojo. Seguimos con más noticias, seguimos mirando, en este caso, al conflicto que está teniendo lugar, las tensiones que están creciendo, están escalando en el Mar Rojo. Les contamos que hubo ataques por parte de Estados Unidos, también de Reino Unido. Pues ojo, porque escuchamos a su primer ministro, escuchamos a Sunak, que dice que van a responder a cualquier ataque de los hutíes. Lo escuchamos. So, Mr. Speaker, the threats to shipping must cease. Illegally detained vessels and crews must be released, and we remain prepared to back our words with actions. But, Mr. Speaker, dealing with this threat does not detract from our other international commitments. Hablamos ahora de Irán. En una entrevista con la agencia de noticias estatal iraní, el alto funcionario hutí Ali Al-Qahum ha dicho que Yemen se va a convertir en un cementerio para las fuerzas estadounidenses. Dice textualmente: les decimos a los estadounidenses que sus acciones contra Yemen serán derrotadas y les enfrentaremos con todo nuestro poder. Después de esta agresión, dice, Yemen se convertirá en el cementerio de los estadounidenses y ellos abandonarán la región humillados. Esto es lo que dice según una traducción que ha proporcionado la agencia IRNA. Miramos ahora sí a Irán, que dice que Yemen va a seguir atacando en el Mar Rojo a las embarcaciones israelíes y los buques que transportan alimentos y combustible a Israel hasta que termine la guerra en la Franja de Gaza. Es lo que afirma el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Hossein Amir Abdollahian. Dice que altos funcionarios yemeníes han asegurado que no van a violar la seguridad marítima, pero también han dicho Irán que mientras siga el genocidio en la guerra en Gaza van a bloquear los buques israelíes o las naves que viajen a Tel Aviv. El movimiento de los hutíes, que controla una parte de Yemen, ya proclamó el pasado 19 de noviembre que atacaría cualquier buque relacionado con Israel como respuesta a los ataques en la Franja de Gaza, además de instar a otros países a retirar sus tripulaciones de estas embarcaciones y no acercarse a ellas en el mar. Desde entonces, según el mando central de Estados Unidos, se ha reportado una treintena de ataques hutíes con drones, misiles antibuque y misiles de crucero contra barcos en el Mar Rojo y el Golfo de Adén, ambas rutas marítimas que son clave para el comercio internacional. Miramos de nuevo a Irán y en este caso sus relaciones con Rusia, y es que el Ministerio de Defensa ruso anunció este lunes que está a punto de firmar
un importante acuerdo interestatal con la República de Irán. Este anuncio se produce tras una conversación telefónica entre el ministro de Defensa ruso y su homólogo iraní, Mohammad Ashtiani. Las partes han subrayado su compromiso con los principios fundamentales de las relaciones ruso-iraníes, incluido respeto incondicional de la soberanía y la integridad territorial de cada uno, que se va a confirmar en la próxima firma de un gran tratado interestatal entre la Federación de Rusia y la República Islámica de Irán. Por el momento no se han mencionado los detalles exactos de este tratado y sus implicaciones más amplias para la política regional y global. Sin embargo, este acontecimiento se produce en un momento en el que la tensión entre Irán y Estados Unidos está aumentando a raíz de la guerra entre Israel y Hamas. Miramos precisamente a Israel. El jefe de la policía israelí, Kobi Sabtai, ha asegurado a los periodistas que los dos autores del ataque que ha tenido lugar en el día de hoy en Renana son parientes y que ambos residen en territorios palestinos y han llegado de manera ilegal al lugar del ataque. Según la policía, viven en Hebrón, en la Cisjordania ocupada, y son sospechosos de robar un vehículo antes de embestir a peatones en varios lugares de este suburbio de Tel Aviv. Una mujer ha muerto y hay más de una decena de heridos después de la tensión por un posible ataque terrorista en el pleno centro de Israel. Miramos ahora a China, que ha desestimado el resultado de las elecciones de este fin de semana en Taiwán, que han vuelto a dar la victoria a Lai Ching-te con más del 40% de los votos. Todo esto después de no lograr una mayoría en las votaciones, es lo que ha subrayado en este caso, que su gobernante Partido Democrático Progresista no representa la opinión pública dominante, y China reitera que Taiwán nunca ha sido ni será un país. El ministro de Exteriores del gigante asiático ha redundado en el principio de una sola China, de la que Taiwán forma parte, y advierte de repercusiones para cualquiera que desafíe esta política e intente dividir el territorio chino. El portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán, Chen Binghua, se ha mostrado tajante al proclamar que Taiwán es de China. Además, añade que esta elección no puede cambiar el patrón básico y el desarrollo de las relaciones a través del estrecho. Y seguimos mirando a Taiwán, y es que la nación oceánica insular de Nauru ha anunciado este lunes que va a dejar de dar reconocimiento diplomático a Taiwán en favor de China, lo que reduce a apenas 12 los aliados diplomáticos de Taiwán en todo el mundo. El gobierno de Nauru ha dicho en una nota de prensa que va a cortar los lazos con Taiwán y que va a reanudar las relaciones diplomáticas con China, precisamente en un momento en el que China reclama la autogobernada Taiwán como su territorio y ha ido, de hecho, arrebatando a la isla a sus aliados diplomáticos, a menudo con promesas de ayuda al desarrollo. Todo esto es una prolongada competición entre ambos países que se ha inclinado a favor de China, al menos en los últimos años. Dice directamente Nauru en un comunicado que este cambio de política es un primer paso significativo de cara al futuro, sobre todo con el desarrollo de Nauru. El anuncio se hizo 2 días después de que Taiwán eligiera a un nuevo presidente que ha sido descrito como separatista por parte de China. Su partido, el Partido Progreso Democrático, ha defendido mantener la situación actual en la que Taiwán tiene su propio gobierno y no forma parte de China. Miramos ahora a Rusia y a Corea del Norte, que fortalecen sus lazos. En concreto, la ministra de Exteriores norcoreana comienza este lunes una visita de 2 días a Moscú. Choi Son-hyu ha llegado al país de Putin tras la visita realizada el pasado mes de octubre a Pyongyang por su homólogo ruso. En este caso, Sergei Lavrov, la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, Maria Zakharova, ha defendido la visita diplomática norcoreana a pesar de las sanciones sobre el país por sus ensayos con misiles. Dice Zakharova, en primer lugar, vamos a hablar de negociaciones. En segundo lugar, por supuesto, habrá especulaciones. Los occidentales siempre cuentan la historia de que Rusia de alguna manera se está comportando de manera diferente, que no tiene derecho a comunicarse con Corea del Norte, lo que explicaba Zakharova en una entrevista a la cadena Rusia 1. Sin embargo, dice, tienen derecho a hacer lo que consideren necesario, teniendo en cuenta el hecho de que constantemente declaran respeto por el derecho internacional, porque, según dice Zakharova, no están violando ninguna norma, sino que desarrollan relaciones con los socios en diversos ámbitos. Seguimos hablando de Corea del Norte, que ha aprobado en las últimas horas un nuevo misil hipersónico de combustible sólido de alcance intermedio. Según ha informado la agencia estatal, el lanzamiento ha recibido la condena de Estados Unidos, Corea del Sur y Japón. El objetivo de este lanzamiento era probar la fiabilidad de los nuevos motores multietapa de combustible sólido de alto empuje y una ojiva hipersónica maniobrable controlada de alcance intermedio. El gobierno de Pyongyang ha descartado que la maniobra supusiera una amenaza para la seguridad de los países vecinos. Miramos ahora a la OTAN, y es que Reino Unido se ha comprometido a enviar 20.000 militares para servir en toda Europa en un importante ejercicio de la OTAN que va a tener lugar en el primer semestre de ese año, así como buques de guerra y aviones de combate. El Ministerio de Defensa ha detallado que el despliegue incluye 16.000 tropas del ejército británico que estarán basadas en Europa del Este de febrero a junio, un grupo de ataque de portaaviones y aviones de ataque y vigilancia
F-35B Lightning. El ejercicio Steadfast 24 de la OTAN marca el 75 aniversario de la Alianza Occidental. Miramos ahora a Alemania, la advertencia del diario Bild, ojo, porque dice que el presidente ruso Vladimir Putin puede estar albergando planes muy diferentes a los de unas negociaciones de paz, es lo que revela un plan de entrenamiento del Ministerio de Defensa alemán. Esta impactante revelación fue hecha por el diario Bild, sugiriendo que Putin podría estar preparándose para un asalto híbrido a la OTAN el próximo invierno. Como describe este documento confidencial, el Ministerio de Defensa alemán está pintando un panorama preocupante de una posible confrontación entre Rusia y la OTAN. El informe proporciona análisis mensuales de posibles acciones tanto de Rusia como de Occidente. Entre los alarmantes pronósticos, la Bundeswehr prevé la convocatoria de un vasto ejército de tropas de la OTAN de cientos de miles de personas. Además, Bild apunta a una guerra en el horizonte, cuyo estallido está previsto provisionalmente para verano de 2025. Y seguimos mirando a la OTAN, que se ha distanciado ya de este documento sobre un juego de guerra del ejército alemán, filtrado, como decíamos, al periódico Bild, que describía cómo podría comenzar una guerra con Rusia. Yanis Sars, director de comunicaciones de la OTAN, ha dicho que Bild ha recibido un escenario de entrenamiento que siempre representa una situación imaginaria para probar las capacidades militares en un área particular. Dice además que antes los escenarios eran completamente ficticios, con países y áreas geográficamente inexistentes. Dice que ahora los países y geografías son existentes y que son más aplicables, pero dice este no es un análisis de inteligencia secreto que predice cómo puede desarrollarse una situación. Miramos de nuevo a Rusia, es que se informa que está preparando una nueva ofensiva invernal en terreno helado en el sur y el este de Ucrania. El Instituto para el Estudio de la Guerra está diciendo que hay una creciente especulación entre blogueros y comentaristas rusos sobre un inminente esfuerzo ofensivo a gran escala, pero añade que Rusia no podría lograr avances operacionalmente significativos debido a los drones, la artillería y las posiciones atrincheradas de Ucrania. Dice que las condiciones invernales extremadamente frías han ralentizado los combates entre Rusia y Ucrania en las últimas semanas, pero que el suelo helado podría ofrecer una gran oportunidad para lograr avances antes de que empiece a derretirse. Seguimos mirando a Rusia. El Kremlin ha dicho este lunes que las conversaciones en Davos sobre la propuesta de paz de Ucrania no van a conseguir nada, ya que Rusia no va a participar en las mismas. El presidente Vladimir Putin, como saben, envió tropas a miles de tropas en febrero del año pasado, desencadenando un gran conflicto entre Occidente y Moscú. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, el presidente francés, Emmanuel Macron, y los principales líderes de Oriente Medio tienen previsto asistir esta semana al Foro Económico Mundial, lo que sitúa las conversaciones para poner fin a las guerras en Gaza y Ucrania en lo más alto de la agenda de la élite mundial. Sin embargo, Peskov ha dicho que se trata de hablar simplemente por hablar. Dice que no tiene ningún sentido unas conversaciones en las que no participe Rusia. Miramos ahora a Ucrania. Les contamos que los sistemas de defensa antiaérea rusos han destruido a primera hora de este lunes 3 misiles Toska-U lanzados por Ucrania sobre la región rusa de Kursk en el suroeste del país. Es lo que informa el Ministerio de Defensa ruso en su aplicación de mensajería de Telegram. El ministerio no ha precisado si hubo daños o heridos debido a este ataque. Tampoco ha habido comentarios inmediatos por parte de Ucrania sobre el mismo, pero les contamos que este misil, cuyo nombre en la OTAN es Scarab-B, es un misil balístico táctico de corto alcance. Seguimos mirando a Ucrania. Las fuerzas aéreas han afirmado este lunes que han derribado 2 aviones rusos de mando aerotransportados sobre el mar de Azov. Según Kiev, fueron destruidos una 50, una aeronave de detección, vigilancia y mando, y un 222, una aeronave utilizada también como puesto de mando. Sin embargo, su ejército no ha especificado cómo han sido derribadas estas aeronaves, que se utilizan sobre todo para labores de inteligencia, identificación de objetivos y coordinación de tropas. Han preguntado al portavoz del Kremlin, a Dmitry Peskov, que ha dicho que no puede hacer comentarios debido a la falta de información sobre este tema. Hablamos ahora del presidente ruso, de Vladimir Putin, y del primer ministro indio, Narendra Modi, que se han deseado mutuamente éxito en las venideras elecciones presidenciales de Rusia y parlamentarias de la India durante una conversación telefónica sostenida en el día de hoy. En un comunicado apunta el Kremlin a que Putin y Modi han expresado su interés en continuar incrementando las relaciones bilaterales mutuamente provechosas y se han deseado éxitos en las venideras elecciones, como decíamos, presidenciales en Rusia y parlamentarias en India. Es lo que ha indicado en un comunicado. Las próximas elecciones presidenciales en Rusia se celebran del 15 al 17 de marzo, mientras que las parlamentarias indias tendrán lugar entre abril y mayo de este año. Según Rusia, los líderes han debatido temas actuales de desarrollo de las relaciones ruso-indias basadas en una asociación estratégica altamente privilegiada.
Miramos ahora a la OTAN. El gobierno búlgaro ha anunciado hoy que va a construir carreteras, líneas férreas y oleoductos por valor de 6.000 millones de euros, que además de su uso civil también podrán ser utilizados para rápido despliegue de tropas de la OTAN, cumpliendo así los planes de defensa de la alianza, según informa la agencia EFE. Habla Bulgaria de que el despliegue de un grupo de combate multinacional en su territorio ha sido discutido decenas o cientos de veces. Es lo que dice el ministro de Defensa, Todor Tagarev, después de regresar de un viaje a Estados Unidos en el que ha discutido cómo su país puede aprovechar fondos internacionales para financiar esas obras. Con todo, el ministro no ha precisado qué parte de esos 6.000 millones serán aportados por Bulgaria, que es el país precisamente más pobre de la Unión Europea. Hablamos ahora de Finlandia, que está considerando prohibir a los ciudadanos rusos comprar propiedades en el país, y una decisión final sobre el asunto posiblemente llegue esta primavera, es lo que dice el ministro de Defensa finlandés. Este mismo lunes, las tensiones entre el país nórdico y Moscú han aumentado considerablemente desde el inicio del conflicto con Ucrania. Helsinki cerró temporalmente su frontera con Rusia el mes pasado debido a lo que decían que era un aumento de inmigrantes indocumentados que recibieron ayuda por el Kremlin. Dicen que se han descubierto que varias transacciones rusas tienen vínculos que son problemáticos para la seguridad nacional, es lo que dice el ministro de Defensa, Antti Hakanen, en entrevistas con medios finlandeses. Dice además que, sin embargo, no siempre se puede descubrir todo y que por eso sería mejor una prohibición total. Miramos ahora a Argentina. Unas horas antes de dejar el país rumbo a Davos, el propio Javier Milei ha enfrentado su primera protesta frente a las puertas de la residencia oficial de Olivos. Unos 6.000 manifestantes de Somos Barrios de pie han marchado sobre la avenida de Maipú en la puerta de la quinta presidencial de alimentos para los comedores barriales. Lo hicieron de manera pacífica y sin cortar la calle frente a un importante despliegue de efectivos policiales. La manifestación se extendió hasta eso de la 1 hora argentina, cuando realizaron una asamblea frente al portón de ingreso de la quinta. Norma Morales, referente de Barrios de PRI, secretaria adjunta de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, ha dicho al diario La Nación que la comida no está llegando a los comedores y que no reciben propuesta del Gobierno Nacional y que por eso tienen ayuda de los municipios, pero necesitan una respuesta a nivel nacional. Dice que con estas medidas de ajuste se ha profundizado la cantidad de familias que van a quedarse sin platos de comida y que el Gobierno tiene que poner el valor, el trabajo que hacen las cuidadoras comunitarias. Dice que si no estuvieran ellas en los barrios populares, este país, Argentina, sería diferente. Hablamos también de los BRICS. El presidente ruso Vladimir Putin confirmó a principios de este mes que más de 20 países están listos para unirse a los BRICS, pero ojo, porque el embajador sudafricano, Anil Suklal, fue un poco más allá. Reveló que hay más de 2 docenas de países que han expresado interés en unirse al bloque. Los últimos datos revelan que son 25 los nuevos países que buscan ser parte de la alianza en 2024. Han solicitado la membresía, por ejemplo, Argelia, Bahrein, Bangladesh, Pakistán, Bolivia, Cuba, Kazajistán, Kuwait, Palestina o Senegal. Pero es que además también han expresado su interés algunos países como Afganistán, Angola, Comoros, República Democrática del Congo, Gabón, Guinea-Bissau, México, Nicaragua, Sudán, Siria, Túnez, Turquía, Uganda, Uruguay o Zimbabue. Los BRICS siguen imparables en este 2024, siguen con su expansión y ojo, porque como saben, la reunión de este año tendrá lugar en Kazán, en Rusia. Y terminamos mirando a Davos, donde los diplomáticos estadounidenses han estado preocupados por el tamaño y la intención de una delegación china en Suiza esta semana, que está tratando de concertar una reunión entre el secretario de Estado Antony Blinken y un funcionario suizo mientras se encuentra en el país para el Foro Económico Mundial. La discusión sobre el ajuste del calendario de Blinken se ha expuesto en un documento del Departamento de Estado que ha obtenido el medio político. La sugerencia parece ser un esfuerzo por garantizar que Suiza, famosa por su neutralidad, no se sienta hastiada de Washington en medio de un posible cortejo de Beijing. Se produce en medio de tensiones entre Estados Unidos y China que están aumentando una vez más por el destino de Taiwán, que ha provocado la ira de Beijing durante el fin de semana eligiendo a un presidente cuyo partido ha pedido la independencia de China. Se espera que la delegación china pase algún tiempo en la capital de Suiza y en Davos, y además que el propio Blinken esté en Davos el martes y el miércoles celebrando reuniones y pronunciando al menos un discurso público ante la multitud en la que abundan, como saben, los principales líderes empresariales. Seguimos pendientes de más actualidad, de más últimas horas. No se vayan porque seguimos con la mejor programación, con toda la información aquí en Negocios Televisión.